Bendiciones, buenas tardes a todos. Dios los bendiga nuevamente aquí para compartir la palabra en este devocional. Que sea un momento de bendición para todo aquel que escuche el mensaje. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos regale una tarde, un rato bien hermoso con su palabra, con su presencia, con su cobertura y que sea ministrando esta palabra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a levantar un altar para el Señor y le vamos a decir a Él que Él es el soberano sobre nosotros, el soberano de la tierra, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios para comenzar este devocional que ya ha sido parte de nuestra vida en estos tiempos de cuarentena, aquí de encierro, de guardarnos para el Señor. Entonces ya los que están conectando ahí, a Lucho, a Claudia, vamos a orar, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos guarde. Vamos a orar y levantar este altar. Gracias, Dios. Gracias, Señor Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque estamos en este momento aquí delante de ti, Señor, levantando, Señor, una oración, Señor, levantando un altar para ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que nos guíes, que nos guardes, que nos ayudes, Señor, que nos ilumines en tu palabra, Señor, que nos des ese momento, esta sabiduría para poder entrar en la presencia tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, gloria y honra, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar acá, Señor, compartiendo el mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permiso, Señor. Bueno, ya llegó aquí mi fan, mi pequeño. Él se arregla, mire, él se peina, se echa agüita en la cabeza, se peina y se alista porque para él ya es importante estar aquí en el devocional. Él le gusta estar en el devocional, quiere participar en el devocional. Y a mí me alegra de verlo acá, que esté al lado de nosotros escuchando la palabra. Entonces, vamos a ir a un tema que el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón para compartirle. Siempre que le pido al Señor que me regale algo, Él me regala. Y entonces vamos a estar ahí pendientes. Natalia también está ahí. Natalia Santana, el Lucho Chaparro también ya está ahí. Hay varias personas que están conectadas. Entonces vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ministre. La porción de la palabra que Dios me ha regalado está en Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta el 62. Entonces vamos a estar ahí orando y vamos a estar leyendo la palabra de Dios para que ustedes se ubiquen en la palabra. Nuevamente digo Lucas capítulo 9, versículos 51 en adelante hasta el 62. Y el tema que vamos a hablar acá, ya hemos tocado en algunos devocionales, pero este es algo diferente desde otro punto de vista. Aquí el médico Lucas, él escribió Hechos de los Apóstoles y también escribió este Evangelio de Lucas. Era un historiador. Él no era de los 12 discípulos, pero él era un médico, un historiador que recopiló información, testimonios de la vida de Jesucristo, y Dios lo utilizó para escribir un evangelio de los 4 evangelios que hay acá. Lucas describe aquí cosas tremendas. Si ustedes leen con cuidado el evangelio de Lucas, Lucas era un médico que no le daba, los médicos no le daban la gloria a Dios, no le dejaban ganar una a Dios, sino siempre lo justificaban con la ciencia, no creían en los milagros. Y para que este médico hubiera observado los milagros de Jesús, de los 4 evangelios es el que más milagros habla de sanidades, porque como médico Dios le dejó ver que Dios es el médico de médicos. Dios bendiga a los médicos, son una bendición. Hay que ir al médico, hay que creer en lo que ellos saben, lo que aprendieron en la medicina que recetan, pero la última palabra la tiene el Señor. Y cuando un médico conoce la palabra es una bendición, porque él, antes de entrar a una cirugía o a un tratamiento, él ha orado y le ha pedido a Dios que lo use a él como instrumento del Señor. Entonces, los médicos cristianos, digo, son una bendición, aunque los otros también son una bendición. Este era un médico que se llamaba Lucas, y él aquí nos va a describir algo bien bonito, ¿verdad? Que es, Jesús habla sobre el costo de seguirle. Jesucristo mismo pagó un precio grande, muy grande, y él aquí nos va a enseñar algo. En el versículo 51 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya había llegado el tiempo. Jesús ya sabía que el tiempo de él ya se estaba acercando, de que su crucifixión venía. Le faltaban algunas cosas en su ministerio, pero ya estaba muy cerca de su muerte en la cruz. Y dice que cuando se cumplió el tiempo,
hay tiempos, hermano. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para todo, mi hermano. Está en Eclesiastés capítulo 3, esa porción de la palabra. Y hay tiempo para el arrebatamiento, hay tiempo para arrepentirnos, hay tiempo para buscar a Dios. Estamos en uno de los tiempos más maravillosos que Dios ha dado. La oportunidad más grande que el Espíritu Santo está dando a la humanidad es este tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, porque se va a cumplir el tiempo en algún momento, en que Él había de ser recibido arriba, el Señor Jesucristo fue recibido arriba, por los ángeles, por los arcángeles, por los querubines, por el Señor, por el Padre, por el Altísimo, por la legión de la gloria del reino de Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que ir a Jerusalén le iba a costar caro, ir a Jerusalén siempre le traía problemas, porque allá estaba el Sanedrín, allá estaban los fariseos, los saduceos, los helenistas, estaban estos enemigos de Jesús, estas sectas, esta gente que no creía en Él, en su ministerio. Siempre ir a Jerusalén era ir como al matadero, pero Él no le tenía miedo a ese llamado, a lo que tenía que hacer, porque Él sabía que era parte de la formación de su ministerio. Dice, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Él quería, antes de llegar a Jerusalén, entrar a Samaria, a quedarse ahí. Pero recuerde usted que los samarios, los samaritanos y los judíos siempre fueron enemigos. ¿Y por qué eran enemigos? Los samaritanos, ¿de dónde nacieron? Cuando el rey de Asiria invade el reino de Israel, los asirios se mezclaron con los judíos, mezclaron las costumbres, se casaron asirios con judíos y nacieron gente mestiza, y esos mestizos se llamaban samaritanos. Y el reino de Judá no quería a estos mestizos, y decían porque son impuros, porque son raza mezclada, porque son mestizos, y los despreciaron y no los quisieron y se hicieron enemigos así hasta siempre. Y en la época de Jesús, cuando la gente tenía que ir para Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, preferían dar una vuelta larguísima y no cruzar por territorios de Samaria, pero Jesús venía por ahí, Él no tenía ningún problema y quiso hacer un preparativo ahí, pero Él sabía que iba para Jerusalén, pero a veces Dios permite esas cosas para mirar lo que hay en el corazón del hombre. Y el versículo 53 dice aquí, mas no le recibieron, o sea, Samaria no recibió a Jesús, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, ellos sabían que eran judíos, que iban para Jerusalén, luego no los querían y no los iban a recibir en su aldea. El versículo 54 dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo digo qué tremendo estos discípulos, ¿no? Los mandó de dos en dos y no fueron capaces de sacar demonios. No hicieron liberaciones, no hicieron sanidades. No podían porque no tenían fe, porque venían peleando. Y aquí ya quieren mandar traer fuego del cielo como hizo Elías, como Dios usó allá Elías en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 10 y 11 y 12. Por allá habla sobre eso. No podían con esto y ya querían hacer caer fuego del cielo. O sea, qué tremendos somos nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando no entendemos algo. Nosotros, menos mal que Dios nos ha puesto límites en nuestro poder, en nuestro ministerio, porque nosotros somos tremendos, ¿verdad? Cuando alguien no hace lo que yo quiero o no piensa como yo pienso, entonces se molestan, se cargan, sienten rabia. Y mire lo que estos decían, que se hacían caer fuego del cielo. Ahora, entonces, volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? O sea, el Señor les afirma, ¿no? Aquí no es una pregunta, le está afirmando que si no sabían de qué espíritu sois, o andan con Jesús o andan con el diablo. O sea, ahí parecieran más que fueran discípulos del diablo, venganza, destrucción, pero Jesús no vino a eso, Jesús vino a traer paz, a salvar al mundo. Y ahí sigue diciendo en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, ¿usted se imagina que Jacob hubiera sido el Mesías o Juan hubiera sido el Mesías? Se hubiera perdido la humanidad, porque con esa forma de pensar, con ese rencor, con esa ironía, con esa soberbia que tenían en su corazón, pues hubiera sido tremendo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, yo no he venido aquí a condenarlos, a que se pierdan, lo contrario, he venido para que sean salvos y para que muchos entren al reino de los cielos por la misericordia de nuestro Señor. Y el Señor
nos hable en esta tarde cuando nosotros somos duros de corazón con la gente que no piensa como pienso, que no cree en lo que yo creo, que no le gusta lo que a mí me gusta, que no lee la palabra como yo la leo. Entonces, nosotros a veces nos enojamos, nos molestamos, pero tenemos que dejar que Dios haga su obra. Dios es el que tiene misericordia, Dios hace un milagro en cada persona. El versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, cómo no. Ustedes saben lo que pasó el día que arrestaron a Jesucristo en el huerto esa noche. Todos salieron corriendo, todos huyeron. Pero lo negó, Judas lo vendió. Y aquí le dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el versículo 58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesucristo vino a la tierra, nació en un pesebre, vivió en el hogar de su madre María y su padre adoptivo José, y después de que creció y que comenzó su ministerio, era un hombre nómada, vivía donde les cogía la noche, donde los recibían, donde los hospedaban, no tenía absolutamente una fortuna, una casa, una tierra, no tenía nada, él vivía el día a día, el Señor lo sostenía a diario, porque él sabía que venía de parte de Dios, y cuando usted está de parte de Dios, Dios te sostiene. Dios usó gente para bendecir a Jesús, mucha gente, hizo milagros el Señor, la gente le daba bendición. El tesorero de la bolsa del ministerio de Jesús era Judas, el que lo iba a traicionar, y a Jesús nunca le faltó nada, pero él no tenía posesiones y les dice a estos, ustedes quieren seguirme, no tengo nada que ofrecerles. O sea, tenía mucho, que era la salvación, era el reino de Dios, pero ellos no veían en el momento eso, ¿verdad? Entonces, el versículo 50 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, no era que estaba muerto o que se iba a morir, sino así como usted cuando tiene un llamado para el ministerio y tiene hijos pequeños, usted dice, Señor, mire, déjeme que salgan mis hijos profesionales y ahí sí te sirvo. Déjame que yo pague esta deuda y apenas no deba nada, ahí sí te sirvo. Déjame que yo termine esta carrera universitaria, haga este proyecto y ahí sí te sirvo. Eso es lo que estaba diciendo acá deje que mi papá se muera. Podría estar joven, bien alentado, pero él decía, espere que mi papá envejezca, se enferma y se muere, y cuando ya se muera, ya no tengo problema de seguirte. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y Jesús le dijo esto, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire qué palabra tan fuerte, ¿no? Imagínate, uno dice que los muertos entierran a los muertos. Hay un dicho por ahí, un dicho que dice que hay gente que muere a los 40 y los entierran a los 80. Hay gente que está muerta en vida. O sea, están muertos espiritualmente, pueden vivir años, pero espiritualmente están muertos, y usted sabe que lo que vale es la vida eterna. La vida en Cristo Jesús es la que vale, la eterna, la de aquí es pasajera. Usted lee en la Biblia, en el Salmo 90, en Corintios, en muchas partes que nosotros somos aquí, somos pasajeros, somos peregrinos. Nuestra vida es muy corta en la tierra, 80, 90 años, 100 años no es nada para el Señor. Eso es un abrir y cerrar de los ojos del Señor. Luego el Señor dice aquí, deje que los muertos entierren a los muertos, déjenlos allá ellos que están preocupados, y tú más bien ven y anuncia el reino de Dios. Eso te está diciendo el Señor. Hoy Dios te está llamando a eso, a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Yo no sé cuál será el afán que tú tienes, no sé de qué tengas que despojarte, no sé cuál es tu atadura en la tierra sobre los bienes materiales, sobre tu éxito, sobre no sé, lo que tú tengas en tu corazón. El Señor lo sabe, el Espíritu Santo sabe qué te detiene para servir. Yo te digo esto, mi hermano, en este momento, que Dios está ministrando nuestro espíritu, el devocional. Si el Señor te llamara hoy, en este momento, ahorita, en esta situación que está el mundo, a irte a predicar a Italia, a España, a Estados Unidos, con toda la infección, muertos, todo lo que está pasando en esto, ¿tú irías? Y a mí no me contestes. El Señor, si tú dices un amén, el Señor te está oyendo y Él te va a coger la flota, mi hermano. Nosotros somos muy ligeros para pensar, para contestar. Si Dios te llamara en este momento de crisis, las iglesias vacías, no entran ofrendas, nada, ¿servirías al Señor? ¿De qué vivirías? ¿De la fe o por fe? Una cosa es vivir de la fe de los demás y otra cosa es vivir por fe.
la fe que tengo en que el Señor me sostiene. Dios bendiga el llamado que tenemos. Servir al Señor no es servir cuando estamos en los gozosos, sino también en los dolorosos, hermanos. Servir al Señor no es fácil. Cuando el Señor lo llama a uno a veces está bien económicamente, con una buena carrera, una buena entrada económica, una buena posición, y así es fácil. O sea, prometer un ayuno al Señor cuando usted tiene la nevera llena, la despensa llena, la barriga llena, y siente hacer un ayuno, usted no, amén, voy a hacer un ayuno, pero vaya usted tenga 3 días sin comer, vaya tenga esa nevera desocupada, vaya tenga esa despensa sin nada, sin una libra de arroz, y el Espíritu Santo le diga, entre en ayuno de 21 días, de 3 días, de 5 días, de 2 días, a ver qué dice usted, a ver cómo va a reaccionar, si va a decir, amén, amén, gloria a Dios, ¿quién vive? Nada, es difícil, no es fácil, mi hermano, el llamado que Dios nos hace es tremendo. El Señor te llama en este momento y te está diciendo, esto no es fácil, no seas ligero, piensa lo que Dios está haciendo, tenemos que resistir hasta el final. El versículo 61 dice, entonces también dijo otro, había uno que decía que yo lo seguía donde fuera, mentira, no lo iba a hacer. Otro que lo quería seguir, el Señor le dice, otro que no lo quería seguir, el Señor le dice, sígueme, dice, no deja que entierre a mi padre. Y aquel otro que dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjeme que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si usted pone la mano en el arado y comienza a surcar, si usted mira para atrás, los bueyes se le tuercen y cogen loma abajo y le tuerce el surco y no sabes arar y no eres digno de sembrar. Si tú coges el evangelio, si Dios te llamó ya para el servicio, pase lo que pase, nos tenemos que sostener. El Señor nos sostiene, el Señor nos llama, Dios nos capacita. El Señor nos llama, Él nos sostiene, Él mantiene su obra, Él sabe cómo actúa. Ahí tenemos que comenzar a crecer, a creer, a madurar en la fe. Entonces, el mensaje que Dios nos da hoy es un llamado tremendo del costo de servir al Señor. Nosotros a veces somos ligeros creyendo que esto es fácil, hermano. Por eso el Señor siempre nos repite en la palabra, el que resista hasta el final. El que resista hasta el final. Hermano, yo lo invito a eso, a que medite en la palabra, a que revise su ministerio, su llamado, lo que Dios está haciendo. ¿Qué te atrae del mundo? ¿Qué te amarra al mundo? ¿Qué impide que tú seas cristiano? ¿Qué impide que tú ores? ¿Qué impide que tú vayas y prediques a las cárceles, a los hospitales? Usted no iría hoy a predicarle a un enfermo, a una hospital, porque se moriría del miedo de que se contaminara del virus. Mire, hermano, nosotros somos a veces llenos de fe, pero cuando estamos cómodos, pero cuando se nos tambalea el ministerio, cuando las cosas se ponen duras, fuertes, ahí es donde conoce el verdadero creyente. Si Dios te manda a ir, si Dios te llama, si Dios te dice tienes que hacerlo, ahí es donde Dios va a medir nuestra fe, nuestro ministerio, si somos auténticos. Ahí es donde Dios te dice, no me digas Señor, Señor, sino haz la voluntad del Padre, hagamos la voluntad de Dios. Ese es el devocional, la palabra que Dios me dio para hoy. Es una palabra corta, pero sustanciosa, una palabra de bendición, una palabra que Dios quiere que usted y yo la tengamos en cuenta, del costo de seguir a Jesús. Aquí es manteniéndonos firmes. Le digo, mi hermano, van a venir tiempos difíciles para la iglesia. La iglesia cristiana, dice la palabra de Dios, que será la piedra en el zapato para el anticristo y para el mundo en los últimos tiempos. La iglesia de Cristo va a ser perseguida, nosotros vamos a ser perseguidos. La iglesia la van a querer cerrar, anular y callar, y va a venir persecución sobre nosotros, hermano. Se lo digo antes de que pase, para que usted se anime a mantenerse firme. Si usted no está anclado en la palabra de Dios, si usted no está anclado en la presencia del Espíritu Santo, si usted no está anclado con el Señor en comunión, hermano, cualquier viento, hermano, es como aquel que hace una casa sobre la arena y no sobre la roca. Usted tiene que estar anclado, mi hermano, fuerte a la palabra, fuerte a la comunión con el Señor. Y el día que venga la persecución de la iglesia, el día que te prohíban predicar, el día que te prohíban cargar una Biblia, el día que tienes que disimular que eres cristiano para que no te maten, ese día el Señor va a ver quién es su verdadero remanente. Han llegado tiempos y vienen tiempos difíciles, hermano. Estén atentos a lo que esté pasando. En la Biblia está todo escrito, solamente que la lean.
solamente lean lo que está escrito, porque uno lee aquí a diario, sabe lo que está pasando y la gente no sabe. Pero si un periodista por ahí del mundo coge un versículo de la Biblia sin decir que es de la Biblia, sino que lo acomodan como si fuera de ellos y lo dicen, todo el mundo dice, wow, se sorprenden, uy, qué tremendo, pero no saben que en la Biblia está. Si supieran que la Biblia decía que la tierra era redonda y la hubieran leído, no hubieran condenado a Galileo Galilei cuando dijo que la tierra era redonda y no plana. Así es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está escrito absolutamente todo. Está descrito la caída de las torres gemelas, el derrame del petróleo en el Golfo de México, lo que está pasando de las cruzadas, lo que está pasando con Israel, lo que está pasando con los dos papas vivos que hay en este momento. Todo eso está escrito en la palabra de Dios, pero no la leemos y no escudriñamos las escrituras. Tengámonos fuerte, hermanos, seguir a Cristo en estos tiempos no va a ser fácil. El que no esté agarrado de la palabra de Dios, el que no tenga una comunión verdadera, va a ser triste y va a ser tremendo. Dios nos dé fortaleza a todos, a mí, a usted, a todos ustedes que están allá. A Natalia la bendigo, a Iraida, a Francenis Marina, allá en Estados Unidos, Dios la bendiga. A todos ustedes, a Aurorita, a Rocío Hooker, a la señora Flor, a todos ustedes, Dios los bendiga grandemente. Y entonces los invito a que mañana nos acompañen a las 7 de la mañana al devocional de la mañana, que el Señor nos ministre con una porción de palabras. Créanme que estas palabras que damos, no solamente yo, sino los pastores en el mundo entero, son un alimento, son un maná, es lo que nos sostiene en la fe, esa es la relación y la comunión que Dios nos está dando, está predicando por todo lado, en todo momento, por todo rincón, en todos los idiomas, en todos los continentes, la palabra de Dios no está faltando, mi hermano. Entonces Dios los guarde grandemente. Pilita, Dios te bendiga. Y entonces vamos a entregarle al Señor este altar y que Dios bendiga grandemente nuestros ministerios, nuestra iglesia y nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias por la oportunidad de compartir esta porción de tu palabra y que lo que hayamos entendido, hayamos recibido en el Espíritu se mantenga fuerte, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú, Señor, tienes la última palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres fiel, Señor, has sido fiel con nosotros, eres quien nos sostiene, Señor. Danos la fuerza, el poder para resistir, Señor, el día malo, Señor. Danos fuerzas como el búfalo, como dice tu palabra, como esa visión del águila, Señor, para ver más allá de lo que todo el mundo ve, Señor, Dios mío, y orar y interceder, Señor, para que nadie se pierda de la gente que nos has puesto alrededor nuestro, Señor Dios mío, porque el día del juicio, el día del crujir de dientes, Señor, ya es demasiado tarde para aquellos que han sido llamados, Señor, que en el mundo entero entre mucha gente en este avivamiento, Señor, y Señor, henos aquí y envíanos a nosotros, Señor, sosténnos y guárdanos, Señor, que el día que vengas por nosotros nos halles siendo fieles, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, de verdad que es una bendición estar acá y gracias a todos, a Luchito Chaparro, a todos ustedes que están ahí conectados, Dios los guarde, Dios los bendiga y nos estamos hablando mañana a las 7 de la mañana, estaremos conectados para la gloria de Dios. Dice aquí Francenita María, dice, Paz, ayúdeme a orar por Carlos. Sí, vamos a orar por Carito. Sí, yo oro por ella, mi Franci. Yo siempre, no digo que oro todos los días por ella, pero yo sí oro por ella. Y Dios bendiga a nuestros hijos y a nuestra familia, que sea nuestro Señor Jesucristo guardándonos y llevando a nuestros hijos a una plenitud en Cristo. Dios los bendiga grandemente, los amamos y Dios los guarde. Mañana nos vemos, bye.